de no sé qué, te pido disculpas, que nos estaba entrando y la verdad es que nos estaba complicando y mucho. ¿Qué dijo Cerruti respecto a los dichos de Habla Larroque? Cerruti, que está en este momento en su conferencia de prensa habitual, ninguneó al Cuervo Larroque, lo podríamos titular así, porque dijo: el presidente no le contesta a un ministro de la provincia. Hablaba de Andrés el Cuervo Larroque y sus dichos sobre la candidatura a presidente del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que está claro que está pidiendo que se baje, ¿no?, de ese deseo de ser candidato a presidente de la Nación. Muy El bien. presidente no le responde a un ministro de una provincia. Ah, mirá vos, justamente a la provincia dijo de Buenos Aires, ¿qué tal? Sí. Bueno, escucha, hoy estuvo Mario Seco recibiendo, vieron que veíamos a Mario convocando al plenario del sábado, que la candidata es Cristina. Hoy, ¿sabes con quién estuvo? Con Kicillof, que fue con Kreplak a entregar más de un centenar de ambulancias, pero para toda la provincia, pero lo hizo en Ensenada. Creo que es un gesto político mayúsculo. Van a estar cerrando el plenario del sábado tanto Kicillof como el propio Máximo Kirchner. Ahí recuperamos a Claudio, ¿eh? Sí. Massa no va, confirmado. No, no va, está confirmado, no va a Expo Expo Agro. Estaba en agenda, se supone que hoy iba a visitar Expo Agro, finalmente se bajó, eso es lo que están avisando ya las autoridades de Expo Agro. Segundo dato. No será de la partida. ¿Viaja Massa a Nueva York? No lo sé. ¿O suspendió el viaje? Claudio, ahora sí, ¿cómo estamos? Hola, Elio, Paulinho, ¿cómo están? Bueno, un placer. Primera referencia a la reacción tras los fundamentos del fallo condenatorio a Cristina. Bueno, yo diría, lo primero es que previsible la actitud del kirchnerismo, tratando de encontrar las ventanas donde tuviera alguna parte del fallo que dejara alguna luz para cuestionarlo, particularmente lo que tiene que ver con cuando dice que no hay pruebas concretas documentales, por la dificultad de cómo se armó. Pero a mí me parece que acá hay tres elementos a tener en cuenta. Primero es que le dicen a Cristina: usted era la que estuvo detrás de esto, y usted estuvo detrás de esto porque usted firmó tales decretos y además interactuó, su hijo particularmente, con José López en cosas que tuvieron que ver. Tercero, porque se benefició de esto en actividades comerciales que mantuvo con Lázaro Báez y sus empresas. Ahora, el punto para mí más relevante que tiene que ver con esto es: este es el argumento por el cual el kirchnerismo dice hay una proscripción. La idea de una proscripción, que nada tiene que ver con la inhabilitación que sí dispone el tribunal y que no hace que esté proscripta para participar de elecciones, lleva a un punto que ¿qué están pretendiendo? Porque esto no se va a resolver de acá hasta las elecciones. No hay tiempos judiciales para que esto se resuelva y, salvo un indulto presidencial que nadie prevé en esta instancia, nos llevaría a un camino sin salida. Si se llega a elecciones en el que el peronismo o el cristinismo dice que Cristina está inhabilitada, está proscripta, mejor dicho, ¿qué se pretende? Deslegitimar claramente al proceso electoral. Y, en principio, nos llevaría a un escenario que nos tenemos que retrotraer a diciembre de 2015, cuando Cristina consideró que había un gobierno que había sido elegido de manera ilegítima, que había sido la sociedad contaminada por los medios de comunicación y por una campaña en su contra, lo cual derivó en que ella no entregara los símbolos del poder presidencial al presidente electo. Por lo tanto, yo creo que lo que abre es una situación de extrema gravedad institucional para los próximos meses. Claudio, ¿qué crees que tenemos que esperar de la aparición, la nueva aparición de Cristina en el día de mañana en Río Negro, después de haberse conocido los fundamentos del día de hoy? Dados los antecedentes y el título de la conferencia, no vamos a pensar que no se va a referir a esto o que pudiera ser confuso. ¿Cuál es el título de la conferencia? Ruptura del pacto democrático. Después agrega: en una economía bimonetaria. ¿A qué refiere ella cuando habla de ruptura del pacto democrático? Lo dijo después del atentado. El pacto democrático se rompió con mi atentado porque la violencia política que estaba cerrada en ese pacto democrático volvió. Por lo tanto, está claro que desde el enunciado va a hablar de esto: ruptura democrático, proscripción, persecución y lawfare. Por supuesto, allí elementos que tienen que ver con
¿quiénes acusan? Acusa a los poderes económicos conectados, que es decir, Guado de Pedro, aún siendo el más racional de ese espacio, lo que hay es un armado para llevar a esta situación a Cristina, que termina con su proscripción. Esto claramente es parte de lo que seguramente será el eje de lo que vaya a hablar Cristina, más allá de los subtítulos que la conferencia ya tiene. Claro, correcto. Hablando de lo de Guado de Pedro, ¿podemos poner el tuit de Guado de Pedro, que es uno de los que se pronuncia en un sentido más duro, más contestatario para con el propio o los propios fundamentos del fallo, porque incluso pone una foto de él con Cristina? Digamos que Guado de Pedro venía de estar en Expo Agro, sí, venía de estar en la mesa con Grupo Clarín, etcétera, y finalmente terminó cantando por el Cristina Presidenta el día miércoles en medio de los homenajes a Estela de Carlotto en el Senado. Esta es la imagen que publica Guado de Pedro y el tuit donde él dice que hay una clara, que hoy se consumó la persecución, ¿no? ¿Habló de eso, Claudio? Exactamente, eso es lo que dijo Guado de Pedro, esto es lo que viene diciendo, y este es casi una de las pocas cosas en las que la cámpora es monolítica, y eso vuelve a llevar a ese callejón sin salida del que hablábamos antes, porque si esto no tiene resolución en el corto plazo o en el plazo del tiempo electoral, en el plano judicial, lo que están llevando es esto, a una situación política de lo que están empezando a decir: vamos a desconocer este proceso electoral. Por lo tanto, que este proceso electoral esté viciado porque un actor de la política central no puede participar, es un proceso que está viciado. Esto es lo que a mí me parece que rompe con esa estrategia de Guado de Pedro de mostrarse como el racional de la cámpora, el hombre que casi es anfibio, que se autopercibe productor agropecuario, sí, y se acerca. Se lo reclamaron mucho, ¿eh? Hay que decir también, los propios le hicieron muchos reclamos, estaban muy enojados con esas fotos y esa presencia en Expo Agro. Exactamente, no le gustó nada porque se vio con los representantes de lo que serían los enemigos del kirchnerismo, es decir, medios concentrados según esa visión, el campo, claro, los productores agropecuarios y buena parte de los poderes económicos. Por lo tanto, ese lugar que Guado de Pedro trata de moverse, casi como decía, de manera anfibia, hoy termina decantando porque el verdadero lugar es, en todo caso, se parece más que a un anfibio a una ballena. Respira fuera del agua, pero su ámbito natural sigue siendo el agua. Y Claudio, y el presidente, Alberto Fernández, no se pronunció todavía con respecto a los fundamentos que conocimos. ¿No? Por ahora, pasa desapercibido. ¿En qué está? Esta es una de las cosas que más irrita a la cámpora y a Cristina. Alberto siempre ha sido, con esta causa en particular, bastante reticente a embanderarse con las críticas más duras. Después termina generalmente dando una mención. Ahora, si en un proceso en el que él está embarcado, en sostenerse como un candidateable, como un presidenciable bis, o no poner a alguien que él pueda impulsar, y este proceso está considerado viciado y por lo tanto ilegítimo, abre un espacio muy complejo para el propio presidente, que está llamando a estas elecciones y a ser parte de ese proceso electoral. Acá me dicen, Claudio, ahora... Perdón, sí. Discúlpame, sí, termina. No, lo que hace Alberto Fernández en este contexto es mantener el equilibrio en el cual él termina poniéndose siempre del lado de Cristina en cuanto a la causa judicial, sí, pero manejándose con una cierta ambigüedad que le permita mantener alguna diferencia. No, que Gabriela Cerruti, que está dando, no sé si ya terminó la conferencia, pero recién contábamos lo que dijo el Cuervo Larroque, hizo mención a los fundamentos que se conocieron sobre Cristina. Tenemos esa parte para compartir. El presidente ya dijo en más de una oportunidad que entiende que esta causa no tiene ni pies ni cabeza, creo que ha dicho textualmente, o que la vicepresidenta ha sido traída de alguna manera para ser metida en esta causa en la cual no tiene ningún tipo de relación, y eso está claramente expuesto hoy en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la vicepresidenta, sino que se trata de, ante la duda, dice en algún momento el tribunal, o se supone que
hay que pensar que, y no hay ninguna prueba concreta de nada de lo que allí se sostiene. Así que el presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla, para que pueda ejercer funciones políticas. Bueno, es una casa no mucho más. que nada, no mucho más. No mucho más, Claudio. Huelgan los comentarios, ¿no es cierto? Sigue la línea argumental que han mantenido hasta ahora. El problema es que, como suele ocurrir, se tergiversan algunas cosas porque el fallo dice que en el contexto en el que se adoptaron algunas medidas, como un decreto que es hiperrelevante para haber llegado a la condena, se advierte que en ese contexto en el que eso se adoptó, abre la puerta para construir lo que ellos llaman el caballo de Troya que permitía esos negociados. Por lo tanto, eso de que se supone, no dice se supone, dice en este contexto, esto implica que permitió inexorablemente llegar a construir ese caballo de Troya. Enorme abrazo, Claudio. Gracias como siempre. Un placer. Elio, Paulino, un abrazo enorme. Un beso. Hasta la próxima. Mañana contamos el fallo de Mendoza, Lourdes. Sí, contamos lo de Mendoza y también, no sé si lo vas a contar ahora, si no lo contamos ampliado también, mañana, porque el fallo de Cristina, de conocer los considerandos de este fallo, digamos, dejó de lado una condena importantísima que tiene que ver con el famoso Madoff argentino, que estamos hablando del titular de HobFound. Así que mañana lo contamos. Mañana lo desarrollamos porque nos quedamos sin tiempo, pero 311 estafas. Condenado a 8 años de cárcel por asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo e insolvencia fraudulenta. ¿Qué tenía Madoff? El tribunal número 4, tras 2 años de juicio, lo condena hoy. Prisión domiciliaria porque había pagado 391 millones de fianza de pesos en propiedades y autos. ¿Vos sabés lo que es tener 391 millones en blanco a valor fiscal de propiedades y ponerlas a disposición de un tribunal para que te dejen libre? Es una torta de guita infernal. Infernal. ¿Cuál era el negocio? Era una especie de pirámide de sistema Ponzi. Dejó el tendal. Tenía cuentas en Miami, Panamá, Islas Vírgenes, Vírgenes Británicas. Había contratado a Serena Williams, Venus Williams, Roger Federer. Patrocinaba a deportistas como Adolfo Cambiaso. Había comprado un club de polo en Pilar, propiedades en Miami, también en Panamá. Dejó el tendal. La investigación empezó en 2014. En 2016 llegó a tener 25 pedidos de quiebra. 25 pedidos de quiebra. Es impresionante. Esa imagen que ustedes veían, a mi gusto es la imagen de una de las fotos del día que habla de la Argentina profunda. La Argentina de estos tipos que creen que la ley nunca les va a tocar. Que además dejan el tendal y que creen que todo lo pueden pagar. Porque lo importante es tener plata, no otra cosa. A él sí le dieron asociación ilícita 8 años de prisión. Asociación ilícita y por eso los 8 años... sin lo cual no hubiera habido una pena máxima que no sea la de 6 años. Exactamente. Que es la que obtuvo Cristina Fernández. Claro. Y ahí viene el análisis. Por eso yo creo que el otro ya lo conocíamos al fallo. Ahora conocimos los fundamentos. Sí. Ahora, este fallo es muy importante. Seguramente Gabriel Gyesi esta tarde va a contar detalles. Sí. Es un fallo para darlo vuelta, para analizarlo y para poner en perspectiva por la cantidad de personas involucradas, por los delitos cometidos y por la estafa cometida. La cantidad de víctimas. Por el